Mi apartamento en el corazón de Madrid siempre ha sido mi refugio, un pequeño oasis en el bullicio de la ciudad. Llevaba viviendo allí casi 5 años, y la rutina se había convertido en una manta reconfortante. Me llamo Clara, y mi vida giraba en torno a mi trabajo como diseñadora gráfica, mis libros y el ocasional paseo por el Parque del Retiro. La soledad no me pesaba, o al menos, eso creía, hasta que él se mudó al apartamento de al lado. Al principio, solo eran ruidos. El arrastre de muebles, el eco de martillazos, la música a un volumen que apenas se distinguía. Pensé que sería otro vecino temporal, de esos que van y vienen, dejando tras de sí un rastro efímero de su existencia. Pero los ruidos se hicieron constantes, se convirtieron en una banda sonora para mis días y mis noches. Y poco a poco, empecé a construir una imagen de él en mi mente, un rompecabezas ensamblado con fragmentos de sonido. Era un hombre, eso lo supe por el timbre grave de su voz cuando hablaba por teléfono. Solía tener conversaciones animadas, llenas de risas y, a veces, de un tono melancólico que me intrigaba. Escuchaba el suave rasgueo de una guitarra por las tardes, melodías que a veces eran alegres y otras, extrañamente tristes. También oía el tecleo constante de un ordenador, lo que me hacía pensar que trabajaba desde casa, como yo. A veces, por la mañana temprano, escuchaba el inconfundible sonido de una cafetera, seguido por el aroma a café que se filtraba por la pared, mezclándose con el mío. Mi rutina empezó a sincronizarse con la suya. Me despertaba con el sonido de su ducha, preparaba mi café al mismo tiempo que él, y a menudo, nuestras pausas para comer coincidían con el murmullo de su cocina. Podía distinguir el sonido de sus pasos, firmes pero ligeros, nunca arrastrando los pies. A veces, escuchaba el tintineo de copas, lo que me indicaba que tenía visitas. Eran risas masculinas, a veces femeninas, pero nunca prolongadas, lo que me hacía pensar que no era alguien que organizara grandes fiestas. Era más bien un hombre de encuentros íntimos, de conversaciones profundas. La curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa. Intentaba adivinar su edad por el tipo de música que escuchaba, su profesión por los patrones de sus ruidos, su personalidad por el tono de su voz. Creé una historia para él en mi cabeza. Lo imaginaba alto, con el pelo oscuro y una sonrisa amable. Un artista, quizás, o un escritor, alguien con alma de bohemio pero con una rutina estructurada. Le puse un nombre en mi mente, Javier. No sabía por qué, pero ese nombre encajaba con la melodía de su guitarra y el eco de su risa. Un día, mientras trabajaba en un proyecto importante, me sentí frustrada. Dejé caer un lápiz al suelo con un ruido estrepitoso. Al instante, escuché un suave golpe en la pared, como si él hubiera respondido a mi frustración. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Me había escuchado? ¿Había sido una respuesta? Me atreví a golpear suavemente la pared con mi nudillo. Unos segundos después, escuché 2 golpes suaves en respuesta. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una tontería, lo sabía, pero sentí una conexión, una extraña comunicación a través del ladrillo y el yeso. A partir de ese día, los golpes en la pared se convirtieron en un juego silencioso. Un golpe para hola, 2 para estoy aquí, 3 para buenas noches. Era una forma de reconocer la presencia del otro sin invadir su espacio. Era una intimidad extraña, construida sobre el anonimato. Me sentía más cerca de él de lo que nunca me había sentido de nadie en Madrid. Él era mi vecino invisible, mi confidente silencioso, el hombre que conocía mis rutinas y yo conocía las suyas. Pero un día, los sonidos cambiaron. La música se volvió más melancólica, las risas desaparecieron, y el tecleo del ordenador se hizo esporádico. Escuchaba sus pasos, pero eran más lentos, más pesados. Sentí una punzada de preocupación. Algo le pasaba a Javier. Mi vecino invisible, el hombre al que había construido en mi mente, estaba sufriendo. Y yo, al otro lado de la pared, no sabía cómo ayudarlo. El silencio de la pared se convirtió en la cosa más ruidosa de mi vida. Los suaves golpes se detuvieron. La música ya no sonaba y el tecleo de la computadora se había desvanecido. El único sonido que quedaba era el eco vacío de mi propia soledad, magnificado por la ausencia de Javier. Mi imaginación,
que antes había construido un mundo alrededor de sus sonidos, ahora se llenaba de las peores posibilidades. ¿Estaría enfermo? ¿Habría sufrido un accidente? La preocupación se convirtió en una constante, un nudo que no podía deshacer. Intenté comunicarme. Al principio, golpeé la pared, suavemente, con la esperanza de una respuesta. Un golpe para hola, 2 para estás ahí, 3 para te extraño. Pero el silencio al otro lado era impenetrable. La pared, que antes nos unía, ahora era un muro infranqueable. Me sentía impotente, atrapada en mi propio apartamento, sin saber cómo cruzar esa barrera invisible. Un día, la desesperación me impulsó a la acción. Escribí una nota en un pequeño pedazo de papel. Le dije que esperaba que estuviera bien, que me había acostumbrado a su música y a su café, y que su silencio me preocupaba. Dudé por un momento, me sentía como una intrusa, una extraña. Pero la preocupación era más fuerte que mi vergüenza. Bajé al pasillo y, con el corazón latiendo con fuerza, deslicé la nota por debajo de su puerta. Me sentí aliviada, como si hubiera hecho algo para romper el hechizo. Esperé. No hubo respuesta. La nota simplemente desapareció. Pasaron los días. El silencio continuó. Empecé a obsesionarme. Pasaba las tardes en el sofá, con el oído pegado a la pared, intentando captar el más mínimo sonido. Una tarde, escuché algo. Un sollozo. No era un sollozo fuerte, sino un lamento suave y ahogado, como si estuviera intentando ocultar su dolor. Me sentí impotente. Quería gritarle que no estaba solo, que yo estaba allí. Quería correr a su puerta y llamarlo, pero el miedo me detuvo. Miedo a que me viera como una loca, miedo a que me rechazara, miedo a invadir su espacio de una manera que él no había pedido. La siguiente semana, la banda sonora de La Soledad volvió a cambiar. Escuché una voz femenina, una voz que no reconocía, hablando en un tono serio y preocupado. La voz decía algo sobre un hospital, sobre un diagnóstico, y sobre un hombre, a quien llamaba mi amor. Me quedé inmóvil, con el corazón en un puño. ¿Javier tenía a alguien? ¿Esa era la razón de su silencio? ¿La razón de su dolor? La voz se hizo más alta, más angustiada, y la mujer dijo algo sobre la necesidad de hacer frente a la situación. No pude escuchar más, pero la palabra hospital y diagnóstico se me quedaron grabadas en la mente. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que verlo. Tenía que ponerle una cara a la voz, a los sonidos, a la angustia. Esperé en mi apartamento, con la puerta abierta, fingiendo que iba a salir. El plan era simple, vería a la mujer, y si salía con Javier, me presentaría, preguntaría qué pasaba. Pero la mujer salió sola. Era una mujer de mediana edad, con el pelo oscuro y una expresión de agotamiento en su rostro. Llevaba una maleta. Cerró la puerta del apartamento de Javier y la cerró con llave. Y luego, hizo algo que me dejó helada. Salió de su bolso, no las llaves de Javier, sino las mías, las llaves de mi apartamento. Se dio la vuelta y, antes de que pudiera decir una palabra, la mujer entró en mi apartamento. No era una mujer. Era mi tía Elena, la única familia que tenía en Madrid. Entró, me miró y me dijo que tenía algo muy importante que decirme. No me dio tiempo a reaccionar. Me dijo que el hombre que había estado en el apartamento de al lado, el hombre al que yo llamaba Javier, no era el verdadero Javier. Me dijo que el verdadero Javier era su esposo, mi tío, el hombre con el que había vivido durante años, y que él acababa de morir. Y el hombre del apartamento de al lado, me dijo, era el hijo de mi tío, un hijo que yo no sabía que existía. La revelación de mi tía Elena me dejó en estado de shock. Javier ha muerto. La voz de mi tía se quebró al pronunciar las palabras. Me dijo que mi tío Javier, el hombre que yo conocía, había estado enfermo por un tiempo. Me contó que la familia lo había mantenido en secreto para no preocuparme, ya que estaba lejos. Y el hombre que había estado viviendo en el apartamento de al lado, el que yo había llamado Javier, era el hijo de mi tío de un matrimonio anterior, un hijo que yo no sabía que existía. Mi tía Elena, con los ojos llenos de lágrimas, me explicó la historia. Me dijo que mi tío Javier, antes de casarse con ella,
había estado casado con otra mujer y había tenido un hijo, Lucas. El matrimonio no funcionó, y mi tío, para proteger a mi tía y a su nueva vida, decidió no hablar de su pasado. El hijo, Lucas, había crecido en el norte de España, con su madre, y mi tío lo visitaba en secreto. Me dijo que la enfermedad de mi tío los había reunido, y que Lucas se había mudado a Madrid para cuidarlo en sus últimos días. La música, el tecleo del ordenador, el café eran los sonidos de Lucas, cuidando a su padre, mi tío, en el apartamento de al lado. Mi mente estaba en un torbellino. Los sonidos que habían construido mi mundo imaginario, el rasgueo de la guitarra, el tecleo del ordenador, la melancolía que yo había interpretado como el sufrimiento de un hombre solitario, eran en realidad el dolor de un hijo cuidando a un padre moribundo. El hombre que yo había llamado Javier era en realidad Lucas, mi primo. Y mi tía, la mujer que había visto salir de su apartamento, había estado cuidando a mi tío en sus últimos días, mientras Lucas se quedaba con él. Mi tía Elena me dijo que Lucas estaba solo, devastado por la muerte de su padre. Me dijo que él no sabía nada de mí, ni de mi vida, ni de mi existencia. Y me pidió ayuda. Me dijo que necesitaba a alguien para hablar con él, para apoyarlo, para hacerle saber que no estaba solo. Mi tía Elena me había dado mi propia medicina, el silencio. Ella había mantenido el secreto para protegerme, y ahora me pedía que entrara en ese mismo secreto para ayudar. No dudé. A pesar de la sorpresa, a pesar de la revelación, la curiosidad y la extraña conexión que sentía por Lucas, mi vecino invisible, era más fuerte que mi miedo. Le dije a mi tía que lo haría. Le dije que hablaría con Lucas. Al día siguiente, mi tía arregló una reunión. Me encontré con Lucas en el apartamento que una vez había sido de mi tío. Era un lugar lleno de sombras, de un silencio que ya no era de intriga, sino de dolor. Y allí estaba él. No era como lo había imaginado. No era alto, ni tenía el pelo oscuro. Era un hombre de mediana estatura, con el pelo castaño, y unos ojos tristes que me recordaron a los de mi tío. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el dolor. Me miró, y no había reconocimiento en sus ojos, solo una profunda tristeza. Mi tía nos presentó. Le dijo a Lucas que yo era su prima, Clara, la hija de la hermana de mi tío Javier. Lucas me dio la mano. Su apretón era firme, pero sus manos estaban frías. Me miró con una mirada que me hizo sentir incómoda, como si estuviera viendo a un fantasma. Me dijo que no sabía que su padre tenía una familia en Madrid. Me dijo que su padre había mantenido su vida en secreto, que vivía en un mundo de mentiras. Sus palabras eran frías, llenas de resentimiento. Le conté sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre cómo había estado viviendo al otro lado de la pared. No le mencioné los ruidos ni los golpes, me sentí demasiado avergonzada. Él me escuchó en silencio, sin ninguna emoción. Y luego me contó su historia. Me dijo que su padre, mi tío, nunca había sido un buen padre, que siempre había sido un hombre evasivo, lleno de secretos. Me dijo que la enfermedad de su padre lo había reunido, pero que no había borrado los años de dolor y de mentiras. Me dijo que su padre había vivido 2 vidas, una con él y otra con mi tía, y que no sabía cuál de las 2 era la verdadera. Me miró, y en su mirada, vi una pregunta que no se atrevía a hacer. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, con voz baja y temblorosa, que el día que su padre murió, le confesó que había un último secreto, un secreto que, según él, podía destruirlo todo. Y que, según su padre, el secreto estaba escondido en el apartamento de al lado. En mi apartamento. El corazón se me paralizó al escuchar a Lucas. El último secreto de mi tío, el secreto que podía destruirlo todo, estaba en mi apartamento. La revelación no solo unió los hilos de la historia, sino que también nos unió a Lucas y a mí en una búsqueda común. Volvimos a mi apartamento. El lugar que una vez fue mi santuario, ahora se sentía como una caja de Pandora. Lucas y yo empezamos a buscar. No sabíamos qué buscábamos, pero buscábamos con la misma urgencia. Levantamos los cojines del sofá, revisamos los estantes de los libros, golpeamos las paredes, sintiendo la extraña resonancia de nuestros pasados entrelazados.
La búsqueda se convirtió en una danza silenciosa, un baile de dos desconocidos que se conocían mejor de lo que creían. Yo le mostraba dónde guardaba mis cosas, él me mostraba dónde su padre había escondido las suyas. El tecleo del ordenador, el rasgueo de la guitarra, el aroma a café, de repente, todo tenía sentido. Eran los sonidos de un padre y un hijo que se conocían a través de las paredes, pero no se atrevían a mirarse a los ojos. La búsqueda nos llevó a la sala de estar. Lucas se detuvo frente a un estante de libros. Se quedó mirando un viejo diccionario que había estado allí desde que me mudé. Me dijo que su padre solía hablar de un diccionario de la vida, un libro que contenía todas las respuestas. Con un presentimiento, saqué el diccionario. Era pesado y, al abrirlo, no había palabras, sino una caja de metal escondida dentro de un compartimento hueco. Con el corazón latiendo con fuerza, abrimos la caja. Dentro había un testamento. Un testamento escrito a mano por mi tío, Javier. El testamento decía que el apartamento en el que yo vivía, mi hogar, no era mío, sino de Lucas. Mi tío, en su última voluntad, le dejaba el apartamento a su hijo, como una forma de expiar su pasado. El testamento también contenía una carta para Lucas, en la que mi tío se disculpaba por su silencio, por su cobardía, por no haber sido un buen padre. Y al final de la carta, había una posdata para mí. La posdata decía que me había escuchado. Me dijo que mi risa, mis pasos, mi música, le habían dado alegría. Me dijo que mi tío Elena le había contado que yo era su sobrina, y que él, avergonzado por su pasado, no se atrevió a rebelarse. Me dijo que me había amado como si fuera su hija, y que me veía como una mujer fuerte, independiente y valiente. Me dijo que me había dejado el apartamento de al lado para que estuviéramos cerca, para que él, en sus últimos días, pudiera estar cerca de los dos hijos que amaba. Lucas y yo nos quedamos en silencio, con el testamento y la carta en nuestras manos. Lucas, el vecino invisible, ahora era el dueño de mi casa. Yo, la sobrina que nunca supo, era la heredera de un amor silencioso. El testamento no destruyó nada, sino que construyó algo. Nos unió en una verdad que era más grande que cualquiera de nosotros. Lucas me miró, y por primera vez, no vi resentimiento en sus ojos, sino una profunda tristeza. Me dijo que no podía aceptar el apartamento. Me dijo que yo lo merecía, que yo había sido su vecina, su confidente, su familia. Le dije que no, que el apartamento era suyo, pero que el mío, el de al lado, siempre sería su hogar. Le dije que no teníamos por qué vivir separados, que no teníamos por qué vivir en el silencio. La historia de los dos vecinos que se oían pero no se veían terminó. Pero nuestra historia, la de Lucas y yo, la de los dos primos que se encontraron a través de las paredes, apenas empezaba. El silencio de la pared se había ido, reemplazado por la música de la vida, el eco de nuestras risas, y la promesa de un futuro juntos, en el que no habría secretos, solo un amor que había sido forjado a través del sonido, la soledad y la verdad.